de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, dándole una calurosa bienvenida a los dominicanos que viven en el exterior y vienen a su patria a disfrutar de las fiestas navideñas. Esta Navidad, yo quiero gozar, comprar una Texierro para vacilar, comprar una Texierro para... La Navidad es un frito, un traguito, un turroncito. La Navidad es un pastelito, un cariñito, un arbolito. La Navidad es un vinito, la Navidad, un juguetito, la Navidad, un angelito. la Navidad Es un vinito, la Navidad, es un romito, la Navidad es un huequito. Diciembre es un mes célebre, pues nació una estrella en un pesebre. El sol es más alegre y su alma un cascabel. Todo es luz, no hay ocaso. Y en la dicha de un abrazo, el amor hace canto. ¡Feliz Navidad! Y un venturoso año nuevo les desea el sol de la mañana. ¡Bomba! Son 106.5. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, a Don Eury Cabral, Víctor Gómez Casanova, José La Luz, a Melton Pineda. Un saludo muy especial para el presidente de Radio Cadena Comercial, Don Antonio Espallá, que está aquí encabezando todo el equipo de Radio Cadena Comercial. Gracias a todos los ejecutivos de Aerodón por las facilidades que nos han dado para estar aquí, y un saludo muy especial para nuestra querida amiga Yolanda Mañán, que es la directora de Relaciones Públicas de Aerodón. Saludos. Ha sido el soporte fundamental para todas las cosas que estamos haciendo aquí. Yolanda Mañán es aquella muchacha que ustedes ven allá. Excelente. A Mónica Infante también, que es la directora general de Aerodón. Queremos saludar a todo el equipo. Nosotros estamos en vivo desde las Américas, del Aeropuerto Internacional de las Américas, a través de todas las emisoras que forman parte de la gran cadena de Radio Cadena Comercial, encabezada por Sol 106.5. Estamos también entonces en la televisión a través de el canal 32 de Tricón, el canal 32 de Aster, 40 de Wintelecom, y en tiempo real a través del internet en todas partes del mundo. Queremos compartir con dominicanos que no han podido venir a la República Dominicana, sin embargo tienen oportunidad de intercambiar con nosotros en un programa muy alegre que estaremos llevando a cabo en el día de hoy desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Doctor José Francisco Peña Gómez. Así mismo, dilo bien. Doctor José Francisco Peña Gómez. Dilo bien, porque nada más le dicen Ayla. Que en honor a la verdad, Víctor Gómez Casanova, en honor a la verdad, el nombre de este aeropuerto internacional, José Francisco Peña Gómez, aunque ya después de la tradición de que ha tenido un nombre que se llama Las Américas, es muy difícil de que la gente asimile un segundo nombre. Aunque eso es difícil, hay que decir que no podía estar mejor colocado el nombre de ese aeropuerto, de este gran aeropuerto, dedicado a José Francisco Peña Gómez, el líder político de mayor vocación internacionalista que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Un aplauso al doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, señor.
Así mismo es, Julio. Sí. Y también para que la gente sepa que no es un invento. O sea, no fue que a alguien se le ocurrió ponerle el nombre, sino que los grandes aeropuertos del mundo tienen el nombre de grandes personalidades. Por lo general, personas que en un momento dado fueron presidentes de los países. Por ejemplo, está el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Está, por ejemplo, el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. Está el aeropuerto Ronald Reagan en Washington. Omar Torrijos en Panamá. O sea, Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. Aquí se llamaba originalmente el aeropuerto General Andrews. No sé si Yolanda tiene... General Andrews era el que estaba... Sí, pero que tenía el nombre anteriormente porque cuando la invasión norteamericana, pero yo no sé, Yolanda, si hay una persona que desde el punto de vista histórico nos pueda hablar de lo que ha sido el desarrollo que ha tenido el aeropuerto, porque este aeropuerto ha tenido grandes transformaciones. Este aeropuerto ha tenido un desarrollo histórico a lo largo de los años de la vida, ¿no? de la historia de nuestro país. Pero el hecho de que se llame Dr. José Francisco Peña Gómez es porque los aeropuertos del mundo, sobre todo en las capitales, bueno, mira ahora el aeropuerto La Isabela, el de Ligüero, tiene el nombre del doctor Joaquín Balaguer. ¿Tú entiendes? O sea, el de Puerto Plata, Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, el de Puerto Plata, exacto. Y ya que oficialmente está el nombre, Víctor, y los demás, solamente hace falta que decidamos utilizar su nombre. Lo que pasa es que lo que dice Julio, María Elena, tiene que ver con muchas aerolíneas internacionales. O sea, por ejemplo, tú ves que cuando el avión está aterrizando, dicen bienvenidos al Aeropuerto Internacional de las Américas, a la ciudad de Santo Domingo. Entonces, esos pilotos, esas azafatas, ese personal debe ser entrenado por las autoridades para que digan. ¿Quién controla eso? ¿El Ministerio de Turismo? El Ministerio de Turismo no podría enviar una cartita invitando al personal de esas líneas a que por favor utilicen el nombre oficial en honor a la memoria de ese gran líder, porque es muy interesante. Ustedes mencionaron aeropuertos de líderes que conocemos en esta área del mundo, pero cuando uno visita, por ejemplo, un país asiático o de un país europeo, de la parte más lejana, uno indaga, ¿y por qué este aeropuerto se llama así? Y es interesante porque uno se documenta alrededor de la vida de esa persona. Y sería interesante que gente de lugares muy lejanos, que quizás no conozcan al doctor José Francisco Peña Gómez, se interesen por su historia cuando escuchen al capitán, a ese personal de la aerolínea decir, vamos a llegar al aeropuerto doctor José Francisco Peña Gómez, creo yo. Yo estoy plenamente de acuerdo. Si el aeropuerto tiene el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez, el nombre pues tiene que establecerse. Ha pasado ya suficiente tiempo como para que esto se hubiese tratado de unificar, porque desde luego habría que acortar un poco el nombre. De hecho lo han hecho. Por ejemplo, yo vi el carnet de Yolanda cuando estaba, que permíteme saludar a mi compañera. Yo siempre les hablo a ustedes de Henry Pimentel y de Yolanda Mañán, porque yo me inicié en la televisión como lector de noticias, presentador del noticiero Mundo Visión, de la mano con la asesoría y con el ejemplo, la escuela de Yolanda Mañán y de Henry Pimentel. Y no vengas a decir que tú eras un niño como Edwin, ¿no? Yo era jovencito, yo era precoz, yo tenía 18 años, pero Yolanda y Henry fueron mis dos grandes maestros. Entonces me dio tanto gusto ver a Yolanda, con quien además me une una amistad personal. Y cuando le vi el carnet, por ejemplo, el carnet de Yolanda dice Aeropuerto Internacional de las Américas, JFPG. O sea, le han abreviado porque también como es largo, José Francisco Peña Gómez. Pero las nuevas autoridades, después de la última remodelación que se le hizo, le puso el nombre afuera. Y me parece algo muy justo, porque antes no tenía el nombre. Lo correcto debería ser Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, porque si le pusieron ese nombre, donde quiera que tú llegues, si llega a Estados Unidos te dice Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, si llega a Panamá, incluso el de Panamá se llamaba Aeropuerto de Tucumán, y ellos decidieron quitarle, o sea, no ponerle ya eso, y a todo el mundo Aeropuerto Internacional Omar Torrijos. Es decir, tendría que haber una decisión, y eso, bueno, las autoridades que manejan esto aquí, es que deberían manejar eso así, para ir cambiando, porque de lo contrario se queda Aeropuerto Internacional de las Américas. En Estados Unidos, cuando tú aterrizas, no, ellos tienen... Dice Aeropuerto Internacional
John F. Kennedy. Sí, Eso pero es lo que te dice. sí, pero lo que pasa, sí, pero cuando tú dices, cuando tú aterrizas, cuando el avión aterriza, porque la primera carta de presentación de un aeropuerto es al momento de la pantalla y del aterrizaje. O sea, cuando tú vas para la pantalla que te dice, no, bienvenido al aeropuerto tal, y en el aterrizaje, cuando la azafata o el personal te dice, exacto, la aerolínea. Pero cuando tú vas, el aeropuerto internacional de Washington, por ejemplo, se llama Ronald Reagan, se llama Ronald Reagan National Airport, porque es el aeropuerto nacional de Estados Unidos, de la capital. Se llamaba Nacional, y entonces ahora se llama el aeropuerto Ronald Reagan. Pero lo que te quiero dejar dicho es que sí, que creo que debería, como dice María Elena, que el Ministerio de Turismo o la Dirección de Aeronáutica, el Instituto, el IDAC, ahora se llama Instituto Dominicano de Aviación Civil, tomen en cuenta esa recomendación de María Elena. Muchos nos siguen por el canal 32 de Tricón, 40 de Win Telecom, otros a través de internet. Para aquellos que nos siguen a través de la radio, vamos a ubicarlos. Nosotros estamos en el área de migración. Ahora mismo hay paz, el personal del aeropuerto está aquí alrededor del equipo del Sol de la Mañana, pero ya como en media hora comenzarán a llegar los vuelos de la mañana. Según el programa que tenemos nosotros, se esperan alrededor de 16 vuelos en el transcurso de la transmisión del programa El Sol de la Mañana. Veremos la cara de los dominicanos, los turistas, que vengan, que vayan bajando de la escalera al salir del avión y se encuentren con el personal de migración, el Perico Ripiao que estará recibiéndolos y por supuesto el Sol de la Mañana. Y de seguro que tendremos la oportunidad de pasar a aduanas y al área de afuera para ver ese encuentro emotivo entre los dominicanos de acá, dándole ese abrazo de bienvenida a los que llegan de fuera. Tú sabes que yo me acuerdo ahora, escúchame Julio, cuando Marilena menciona eso, yo recuerdo que Jackie Núñez del Risco, siendo yo un niño, don Jackie fue administrador, cuando antes del proceso de privatización, era el presidente, era un decreto que designaba el gobernador o el administrador. Perdón, Víctor, nos reporta Melton Pineda que en el puente Juan Carlos hay un triple choque en este momento. Ay, no me digas. No se ha reportado todavía ni muertos ni heridos, pero que hay un triple choque, que un carro público chocó con un camión y otro carro ahí, y está prácticamente destartalado completo. Están, ¿verdad?, ya las autoridades ahí y llamamos, ¿verdad?, a tanto a la gente de AMET como a las autoridades de Santo Domingo Este, rápidamente ir ahí. Puente Juan Carlos, en este momento hay un triple choque. Muchas personas se preguntarán, gracias, Melton Pineda, ¿por qué razón este aeropuerto, que es el principal del país, el principal por la, digamos, la fuerza económica de Santo Domingo, no es el que tiene mayor actividad? Porque el aeropuerto con mayor actividad en el país, que mayor flujo de pasajeros recibe, Punta Cana, es el aeropuerto de Punta Cana. Pero indiscutiblemente que el aeropuerto internacional de las Américas es el aeropuerto más importante en todos los sentidos que tiene la República Dominicana. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este aeropuerto lleva el nombre de un político que no llegó a la presidencia de la República, que no alcanzó la presidencia de la República, cuando en todos los otros casos a los que hemos hecho referencia se trata de personalidades que llegaron a la presidencia de la República y se les ha honrado de esa forma? Es importante reafirmar, porque ya esto ocurrió hace mucho tiempo, que estamos hablando de un líder político de una gran trascendencia, independientemente de que no haya llegado a la presidencia de la República. Probablemente estamos hablando del líder político de mayor arrastre popular que haya tenido la República Dominicana y el líder político de mayor vocación internacionalista. Incluso cuando usted lo equipara, el punto de comparación en términos internacionales, digamos, de desarrollar una dinámica de relaciones internacionales, el punto de comparación, el punto obligado tiene que ser Leonel Fernández, porque no hay otra referencia
con la que se pueda comparar el internacionalismo de Peña Gómez. La referencia sería Leonel Fernández, que cambió la tradición de un país aislado y priorizó en su gobierno pues el enfoque de las relaciones internacionales. Pero estamos hablando de cosas un tanto distintas, porque una cosa es el ejercicio de un jefe de Estado, aunque Leonel lo ha hecho desde la condición de jefe de Estado y lo ha hecho desde la condición de líder político y de un académico, ¿no?, preocupado por una serie de temas. Y está el caso, por ejemplo, de la fundación que encabeza, la Fundación Funglode, que tiene vínculos importantes en Europa y en Estados Unidos, y hasta en los países de Oriente, del Medio Oriente, como ha ocurrido. Sin embargo, en el caso de José Francisco Peña Gómez, estábamos hablando de un líder que cultivó como nadie las relaciones internacionales. Que no necesitó ser presidente de la República para desarrollar más que muchos presidentes esas relaciones. Que la cultivó como nadie, porque Peña Gómez cultivó la amistad. Es decir, Peña Gómez no era el político con el que tú te encontrabas en una actividad y ya se conocían porque ustedes han participado en varias actividades, o porque han coincidido en varias cumbres, o porque han estado discutiendo algunos temas de manera común, y con eso se conocía. Muy injusto de tu parte. Él desarrolló el fortalecimiento de sus relaciones internacionales sobre la base de sus relaciones personales. Dos cosas lo ayudaban mucho, Julio, en ese momento. La primera, un hombre sumamente preparado, sabía creo que 6 idiomas. 7 idiomas, eso le abría un campo importante. Y en ese momento algo que políticamente también lo ayudaba. Él no era el jefe del Estado, no fue presidente nunca, sin embargo, siempre representó una parte importante de la nación dominicana que se oponía a prácticas difíciles del Estado dominicano, que también eran condenadas de manera internacional por muchos movimientos, y especialmente por la Internacional Socialista, que es un movimiento internacional del que Peña Gómez para América Latina jugó un papel importante de que se consolidara. La gente se familiarizó de la Internacional Socialista. De escuchar en los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez los nombres de los grandes líderes de la Internacional Socialista a nivel mundial, que él los mencionaba como amigos. Y en esos momentos no teníamos ni un presidente, como decía Julio, que fortalecía las relaciones internacionales, porque el doctor Balaguer no le daba importancia a ese tema, pero además la globalización en términos económicos no se había fortalecido a un nivel tal que obligaba a cada nación a prestarle atención a ese tema. O sea, sí, pero era una coyuntura diferente a la del 96. Sí, pero también el presidente Balaguer, como señala Euris, pero sin llegar al extremo de querer señalar eso como parte negativa en lo personal, sino era producto de una visión. Exacto, era una visión. O sea, el presidente Balaguer, independientemente de sus limitaciones físicas, no era un hombre que le gustaba salir del país. Eran otros tiempos también. El doctor José Francisco Peña Gómez se adelantó a su tiempo. El doctor Peña Gómez tuvo una visión internacionalista mucho antes de que se entendiera la globalización o se produjese. Él fue global antes de la globalización. Él fue global antes de la globalización. Pero y algo muy importante también, él tenía un programa de televisión que se llamaba Los Dirigentes, donde él salía con Milagros, con doña Milagros Ortiz Bosch, donde él, estoy hablando, señores, antes de que había televisión de satélite, antes de que había internet, todo eso, la primera vez que en televisión se empezó a ver líderes de otros países siendo entrevistados y trabajando y tocando temas locales, era con el doctor José Francisco Peña Gómez, que viajaba con sus camarógrafos y hacía esas entrevistas, la editaban y venía, era una vez a la semana, los domingos, me parece. Víctor, yo todavía recuerdo la música y esas imágenes de las palomas volando en plazas europeas.
del impacto que tenía. No, y él con sus abrigos y sus sombreros cuando eran países, y su bufanda cuando eran países fríos. Y algo que decía Aero ahorita de los idiomas, él conversaba 7 idiomas. En una de mis conversaciones con el doctor Peña Gómez, yo tuve 3 conversaciones con el doctor Peña Gómez en mi vida, 3 encuentros, fueron de carácter más personal que político. Y en una de ellas me impresionó mucho que con doña Peggy en su casa, que de hecho debo decir que Julio Martínez Pozo lo vio después de mí. Julio Martínez Pozo, yo no sé, Julio, por qué tú no lo has dicho, no lo has publicado. Julio Martínez Pozo, yo creo que fue la última entrevista que en vida ofreciera el doctor José Francisco Peña Gómez a un periodista. Julio Martínez Pozo fue y compartió con él en Cambita, y Julio duró mucho. Yo te lo digo porque él me lo contó, o sea, fue parte de lo que conversamos. Inclusive yo recuerdo que mami le llevó un queso, que a él le gustó mucho el queso, porque en ese momento él estaba ya que no podía, o sea, tenía dificultades para tragar. Pero lo que le iba a señalar era que él me contó que él aprendió francés. Oye, ¿cómo? Oye, qué hombre con tantas condiciones y con tantos méritos. Él me dice que cuando él hacía esos viajes largos con doña Peggy, tenía que trasladarse a París o a cualquier otro país lejano, él se llevaba una Biblia en español y una Biblia en francés. Y entonces, como la Biblia es el idioma universal, él aprendió francés leyendo la Biblia en francés y entonces comparándola con el español. Y eso le fue ejercitando la mente y desarrollando para poder aprender el francés, así como otros idiomas. Hablaba español, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba alemán, hablaba portugués, porque también se preparó por su condición de presidente de la Internacional Socialista, que es la posición que hoy ocupa, también en reconocimiento al doctor Peña Gómez, porque al momento de elegir a Miguel Vargas como presidente de la Internacional Socialista para América Latina, se le hizo referencia en ese caso. Es la primera vez que un dominicano, después del doctor Peña Gómez, ocupa esta posición, y ellos quieren, a nivel internacional, cada vez que yo acompaño a Miguel a una de esas reuniones de la Internacional Socialista y a doña Peggy, yo quiero que tú veas siempre el nombre de Peña Gómez obligatorio que se trate. Incluso yo participé en un encuentro posterior con el doctor Peña Gómez a esa entrevista, poco tiempo después de la entrevista. Allá en Cambita. Estuvimos en Cambita, sí, junto con Acela María Lamarche, Germán andaba. Pérez, sí. Y estuvimos en el último cumpleaños del doctor Peña Gómez. Y hablamos muchísimo con él. Él nos trató. Eso fue en marzo. Él nos trató muchos temas importantes. Y lo hacía con la claridad del hombre que se estaba despidiendo. Porque en medio de la música, él cantó mucho esa noche, le encantaba las rancheras y esto, se vestía de mexicano y empezaba pues a cantar ranchera, y eso hizo esa noche, pero en medio de la música hacía sus pausas recibiendo a las personas, etcétera, y entonces nos hablaba de su visión sobre algunos hechos. Y varias veces nos dijo, es probable que ustedes no tengan la oportunidad de volver a conversar conmigo sobre estos temas, temas que son importantísimos. Ya Peña Gómez sabía que la veda que le impidió llegar al poder prácticamente era una veda que se había superado. Y entonces él nos dijo en esa oportunidad, qué lástima que el país ha creído en las posibilidades y en las condiciones que tengo para ser presidente, cuando ya la vida no me da oportunidad, ni tiempo, ni tengo salud, para eso. Pero indiscutiblemente que si el doctor Peña Gómez habría tenido la oportunidad de postularse como candidato presidencial, posterior a esos acontecimientos, habría ganado las elecciones, porque incluso en las elecciones en las que el presidente Leonel Fernández ganó, fueron unas elecciones sumamente reñidas. Claro que sí. Fueron unas elecciones sumamente reñidas que se definieron por 1 punto y algo. Pero sin embargo, Julio, yo siempre he sostenido la tesis, algunas personas se ofenden conmigo, sobre todo a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, cuando yo digo esto, pero es mi creencia y yo la defiendo. Yo sostengo la tesis, lo que pasa es que las pasiones a veces no dejan que uno analice las cosas con frialdad. Yo sostengo la tesis que al doctor José Francisco Peña Gómez le convino
para los fines de su figura histórica y de su imagen hacia la posteridad no haber alcanzado la presidencia de la República. ¿Por qué lo digo? Porque su imagen siempre quedará inmaculada ante los ojos de los dominicanos y dominicanas que compartimos con él el escenario, que vivimos en una misma época que él, y para nuestros hijos que lo van a estudiar. Como el doctor José Francisco Peña Gómez no ocupó el solio presidencial, no tomó decisiones que afectara intereses o que le generara enemigos por una razón más allá que lo racial, cuando lo combatían en términos raciales o cuando lo combatían en términos políticos. Y entonces la imagen del doctor Peña Gómez es una imagen política pero inmaculada. Es una imagen que nadie cuestiona, que nadie critica, porque no tomó ninguna decisión desde el poder que fuera considerada injusta o arbitraria para un sector. Pero además, cuando analizamos los grandes líderes políticos de la historia, que comparten al igual que él un gran liderazgo sin haber alcanzado la presidencia de sus países, por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, Gaitán Jorge Gaitán en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán en Colombia. Hay otros casos, no recuerdo ahora, yo recuerdo que escribí algo, hice una lista de grandes políticos. Sandino en Nicaragua. Son personalidades que son vistas con una mayor admiración que aquellas que en un momento dado ocuparon la presidencia. Balaguer ocupó la presidencia, Bosch ocupó la presidencia, aunque fuera brevemente por 7 meses, también diferentes presidentes, ¿no? Sin embargo, cuando tú analizas la historia, tú encuentras una rabiosa oposición a decisiones tomadas por esas grandes personalidades desde la presidencia. Sin embargo, el doctor Peña Gómez no necesitó, es el único político dominicano que no necesitó ser presidente para introducir grandes reformas. Yo le digo a mis hijos, por ejemplo, la forma de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, fue una introducción en la Constitución de la idea del doctor José Francisco Peña Gómez. El derecho de la ley municipal sobre la independencia del presupuesto de los ayuntamientos, una idea del doctor José Francisco Peña Gómez. La doble nacionalidad, hoy estamos en el aeropuerto y hay mucha gente que llegan de viaje, que tienen doble nacionalidad, son dominicanos y son americanos, o tienen otro país de nacionalidad. Eso fue una idea visionaria también que tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez. Cuando la reforma constitucional del 94, cuando la crisis electoral, él se sienta con Balaguer y ellos empiezan a discutir una reforma constitucional por una coyuntura electoral, política. Sin embargo, él aprovecha la coyuntura e introduce modificaciones de carácter social. Tú dijiste algo, en el caso del doctor Peña Gómez, que el no haber sido presidente de alguna manera, aunque todo el mundo, ¿verdad?, quiere llegar a ser presidente cuando se trata de cuestiones políticas. Y oye esto, yo oyéndote a ti pensaba, el más grande de los dominicanos, el que fundó la patria, Juan Pablo Duarte, no fue presidente de la República. Eury, machuca y Eury, te la comiste. Como algo anecdótico, recuerdo que antes de comenzar una entrevista en televisión, siempre los técnicos piden, bueno, vamos a probar los micrófonos, y uno tradicionalmente dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. ¿Cómo probaba su micrófono el doctor José Francisco Peña Gómez? Con un poema, y en cada ocasión diferente. Tratarlo era como un niño, así, además de esa gran formación que tenía. Bueno, hay cuando interactuaba con el otro ser humano, se comportaba como un niño, así. Hay un poema famoso de él, el de Lloran las viejas campanas, que es una elegía que él hace de todo lo que fue la Revolución de Abril. Y que, bueno, se ha difundido muchísimo, incluso se grabó y es parte del testimonio de él, de toda su lucha. También Peña Gómez fue el más humano de los líderes políticos de su época, porque, por ejemplo, Balaguer, usted lo puede considerar un hombre sensible. Balaguer era sensible, pero para usted descubrir la sensibilidad de Balaguer tenía que conocerlo en la intimidad. ¿Por qué? Porque la majestuosidad del poder le hacía ver como una persona que tenía que mantener, y Balaguer creía mucho en mantener esa frialdad de la majestuosidad del poder. Juan Bosch era una persona también sensible, pero al ser un hombre de letras, un hombre intelectual, un hombre escritor, no reflejaba. Sin embargo, Peña Gómez reflejaba su sensibilidad social a flor de piel, o sea, era algo que le salía a borbotones, era mucho más sensible. Peña Gómez era un Mandela, lo digo yo, aquí en la República Dominicana y en el mundo. Peña Gómez se puede comparar con un Mandela, porque ustedes no saben lo que contribuyó el doctor José Francisco Peña Gómez a la democracia de América Latina y del mundo. ¿O no es así?
Así es, eso es verdad. No, mira, ahora que tú intervienes así de esa manera abrupta, pero entrate duro. Pero mira, duro, hay coincidencias entre la vida, hay coincidencias entre el perfil político de Mandela y el de Peña. La dimensión de Mandela es mucho más alta. Lo vengo yendo. Y en su momento llamó a la rebelión cuando había que hacerlo, coger a fuego la isla por los 4. Y en su momento llamó a la unión cuando había que hacerlo. Qué bueno que este programa que hacemos en el día de hoy desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, ha dedicado esta primera parte del programa a rendir un homenaje a la figura de José Francisco Peña Gómez. Tú sabes, Julio, que estoy Quito, porque ando buscando el dato de quién fue el legislador que propuso, porque fue por ley, que propuso... ¿Cómo que quién es Fiquito? Sí, el diputado Rafael Vázquez Fiquito, que fue diputado, es diputado actual, pero es diputado durante varios periodos, durante muchos años, para preguntarle a Fiquito, voy a llamar a Fiquito y a don Hugo Núñez, son los diputados PRDistas de mayor tiempo allá en la Cámara, a preguntarle quién fue el diputado PRDista que introdujo el proyecto de ley que propuso la modificación del nombre del aeropuerto para que se incluyera Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Mientras tanto, Helen Hill me informó que el maestro Amaury Jaibar, aquí Amaury, lo vi por ahí, míralo ahí. Está en el día de hoy aquí directamente con nosotros y está para compartir una selección de Navidad. Pero tú sabes por qué, Julio, que él dijo, ni la luz ni Víctor, el que sabe de música aquí soy yo, el verdadero DJ del Sol de la Mañana soy yo, Amaury, ¿no es así? Vamos a dar una demostración de inmediata, maestro Amaury. Tiene que poner por Juanita hoy. Vamos a poner esto, maestro. ¿Qué va a poner, Amaury? Vamos a ver, Amaury. ¿Cómo que no? Oye, yo dice yo que es un viejo con mucha música. Bueno, hay un himno que me imagino que en algún momento escucharemos. Llegó Juanita, que esta noche se puede escuchar en vivo en la Plaza España.